Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos luego de este receso. Seguimos estando en una situación atípica, ¿no? No sabemos mucho qué es lo que va a suceder, pero bueno, continuamos con las mismas ganas, con la misma energía para seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir conociendo autores. Y en la clase de hoy es una clase muy especial porque voy a hacer la presentación de un autor que es absolutamente fundamental para nuestras letras, que es, bueno, nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, ¿sí? Como les dije antes del receso, bueno, en esta segunda parte del año ya vamos a estudiar autores argentinos e hispanoamericanos ya desde el siglo XX en adelante, ¿sí? Y bueno, qué mejor forma de abrir esta nueva unidad que es con la figura, con la personalidad y con el trabajo de Jorge Luis Borges. Sí, Borges es para muchos críticos, no solamente nacionales, sino también a nivel mundial, es el mejor escritor que ha dado la Argentina. Nos toca a nosotros ahora leerlo, estudiarlo y bueno, por lo menos considerar esta hipótesis, compararlo con otras cosas que hemos leído y poder, bueno, decir si es el mejor, es un grosso, es impresionante, o simplemente, bueno, no es mi tiempo todavía, no me llegó el tiempo de asimilar a Borges. Por mi parte voy a hacer todo lo posible para presentarles de la mejor manera a este excelente escritor. A mí me gusta mucho Borges, realmente me gusta mucho. En su momento cuando lo leí, hace ya varios años, me abrió mucho la cabeza, porque Borges es un tipo de autor que te invita, te motiva a buscar, a estudiar de más. Tiene un tipo de escritura que la forma en que él presenta sus argumentos o lo que sucede en el cuento, las referencias que él hace, todo el tiempo nos está invitando a aprender más, a azuzar, ¿no? A fogonear la curiosidad de uno que es tan importante a la hora de estudiar, a la hora de aprender. No se puede aprender nada sin curiosidad. Y Borges tiene esa excelente virtud que es que un cuento de él te puede llevar a estudiar historia, filosofía, religión. Sí, es realmente, bueno, espectacular. Bueno, como toda presentación tenemos que arrancar por el inicio de su biografía. Sí, Borges nace en Buenos Aires en el año 1899. Fíjense que es el último año del siglo XIX, ¿sí? Y él nace, podemos decir de forma bastante clara, que él nace en cuna de oro, ¿sí? En cuna de oro, no tanto por el poder adquisitivo de la familia, que bueno, tenían un buen pasar económico, sino sobre todas las cosas por el capital intelectual que la familia tenía, ¿sí? El padre, Jorge Guillermo Borges, era abogado, que además de ser abogado daba clases de psicología, era profesor de psicología, tenía una gran biblioteca, ¿sí? De la cual Borges, bueno, tomó una gran influencia desde muy, muy chico. Su madre, Leonor Acevedo, también era una mujer de letras, ¿sí? Que incentivó desde muy chico a Borges a leer. Y los dos padres, ¿sí? Tanto Jorge Guillermo Borges como Leonor Acevedo, ambos tenían antepasados militares, ¿sí? que habían combatido en batallas cruciales para nuestra nación, ¿sí? Esto es importante porque en Borges está muy presente a lo largo de toda su carrera como escritor e intelectual el tema de las letras y de la guerra. ¿Sí? Las letras, la literatura en sí misma, la historia de la literatura, por un lado, y la historia bélica, ¿sí? No solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial también, está muy presente. ¿Sí? Son dos esferas, dos campos temáticos, digamos, dos temas que pisan muy fuerte en la obra de Jorge Luis Borges. Bueno, esto que les decía recién, ¿no? De nacer en cuna de oro, también se refleja en su educación. Borges tuvo una educación privilegiada, a tal punto que, bueno, él
fue un erudito, ¿sí? Esto hay que decirlo ya desde el comienzo. Él fue un erudito. ¿Qué es un erudito? Un especialista en un tema, ¿sí? O en varios. Si Borges fue un especialista en la literatura, desde muy, muy chico, pero realmente muy chico, desde siendo niño, ya era políglota, ¿sí? Que hablaba muchas lenguas. En la casa de Borges se hablaba inglés y español con igual importancia. De hecho, se dice que él aprendió primero a hablar inglés y después a hablar en español. Eh, Él tenía una institutriz, una mujer que trabajaba en la casa de los Borges, que hacía las tareas domésticas, que era tenía proveniencia de familia inglesa, ¿no? Y esta mujer también lo ayudaba a él, Fanny se llamaba, lo acompañaba al pequeño Borges con lecciones de inglés, a tal punto que él ya a los 7 8 años traduce un cuento de Oscar Wilde, ¿sí? El Príncipe Feliz. Fíjense, uno a los 8 años uno está jugando con los autitos, ¿no? Y Borges ya había traducido a Oscar Wilde, ¿no? Fíjense cómo ya desde muy chico él entra de lleno en la literatura. También su familia estaba compuesta por su hermana, Nora Borges, que también se dedicó al arte, bueno, era pintora, artista plástica. Bueno, y Borges pasa su educación primaria y secundaria en Europa, ¿sí? Desde los 13 a los 18 años más o menos, o un poquito más si no me equivoco. Sí, bueno, su adolescencia, su periodo de formación escolar lo hace en Europa, concretamente en Inglaterra, ¿sí? En Suiza, que es donde él va a morir después, y en España, ¿sí? Él asiste, bueno, a colegios muy, muy importantes. Bueno, allí perfecciona sus idiomas, ¿sí? Aprende alemán por su cuenta, habla por supuesto francés, italiano, bueno, inglés, ya dije. Más adelante él va a estudiar también las lenguas orientales, como el japonés, el chino. ¿Sí? Borges, todo lo que tuviera que ver con las letras, Borges sentía una fascinación por eso. Fue un incansable estudioso, ¿sí? Incansable estudioso. Em, bueno, él regresa un poco por los conflictos de la Primera Guerra Mundial. Él regresa a la Argentina a principios de la década del 20, a principios de 1920. Y bueno, y acá en Buenos Aires va a editar su primer libro de poemas, ¿sí? Llamado Fervor de Buenos Aires, que aparece en 1923, 1924. Sale este libro que refleja las primeras influencias, ¿sí? En Borges. Él había estado en contacto con una vanguardia, ¿sí? Hace relativamente poco estudiamos las vanguardias. Yo les dije que, bueno, que había muchas vanguardias, de hecho hay muchas vanguardias, y Borges, estando en España, él entra en contacto con una vanguardia que se llamaba el ultraísmo, ¿sí? El ultraísmo básicamente lo que busca es reducir la literatura, en concreto la poesía, a la metáfora, ¿sí? El ultraísmo, bueno, ustedes me dirán, toda la poesía pone énfasis en la metáfora. Bueno, sí, sí, pero el ultraísmo, más que ninguna, ponía, ponía el foco en la metáfora, ¿sí? El ultraísmo buscaba crear un tipo de poesía simple, ¿sí? De lectura no muy rebuscada, como vimos con el dadaísmo, como vimos con el surrealismo, ¿sí? El ultraísmo es simple, pero trabaja en profundidad la metáfora. Bueno, Borges, el ultraísmo, bueno, se fundó, digamos, en España, ¿sí? Borges conoce a los fundadores, viviendo en Madrid, conoce a los fundadores, a Rafael Cansino Sassens, y trae, ¿sí? Trae ese movimiento vanguardista
a Buenos Aires con este libro de poemas llamado Fervor de Buenos Aires, que es realmente un libro muy lindo. Es muy lindo porque Borges se reencuentra con su barrio, ¿sí? Él vivía en Palermo, eh, y le dedica a su barrio y a Buenos Aires en particular este libro de poemas, ¿sí? Que como les cuento es el primero que él edita, y es un libro muy lindo, realmente si tienen la posibilidad de buscarlo en internet que está, ¿sí? Se los recomiendo porque es un libro de poesías muy, muy lindo dedicado a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si ya entramos en su obra, digamos que podemos, de forma general, indicar eh, tres momentos de la obra de Borges, ¿sí? Tres etapas de su producción como escritor, que ahora me tomo un mate y ya se los cuento. Bien, les decía, ¿sí? Tres momentos en la obra de Borges. Un primer momento que, bueno, que coincide con su juventud, con sus primeros trabajos. Borges estuvo dedicado, ¿sí? Más que nada a la poesía y al ensayo. ¿Sí? De hecho, hemos leído, ¿sí? El primer texto que leímos en la cursada de este año, ¿sí? El escritor argentino y la tradición, pertenece al primer momento de Borges, donde es un Borges que busca polemizar, que busca entrar en polémica con las tradiciones literarias nacionales. ¿Sí? Borges, durante toda su, mayormente, de toda su carrera, y durante toda su obra, intentó presentar una visión cosmopolita de la literatura. ¿Sí? Si bien se sintió atraído por la literatura gauchesca, y la conocía, por supuesto, o la literatura más criollista, como se dice, o criolla, ¿sí? Su mente, su objetivo estaba enfocado en crear una literatura universal, ¿sí? Por eso los argumentos, y esto lo iba a decir más adelante, pero ya que estoy hablando de esto lo digo ahora, los argumentos de Borges, de sus cuentos, transcurren en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, ¿sí? Por ahí nos presenta un cuento que tiene como protagonista a un gaucho, ¿sí? De hecho lo hay, ¿sí? Y después, en otro cuento del mismo libro, tenemos un cuento contextualizado en la antigüedad, ¿sí? O tenemos un cuento contextualizado en la Edad Media, en el mundo árabe, en Asia, ¿sí? Por ejemplo, o en Europa, ¿sí? Digamos, Borges propone una literatura mundial, ¿sí? Cosmopolita. Bueno, como les decía, ¿sí? Volviendo al hilo, digamos, tiene una primera etapa donde escribe más bien ensayos y poemas. Tiene una etapa media que abarca más o menos, ¿sí? Esto es muy aproximativo, es un esquema general, fines de la década del 30 hasta el 60, más o menos, donde está el punto más alto de su producción, sus grandes libros de cuentos, sus dos libros de cuentos más célebres, que son justamente los que vamos a leer, que es el libro Ficciones de 1944 y El Aleph de 1949. Esos dos libros, Ficciones y El Aleph, son, digamos, sus obras clásicas, que han sido, como les digo, súper estudiadas y se sigue estudiando. Son dos libros excelentes, excelentes, que bueno, ya muy muy pronto vamos a empezar a leer y a analizar. Y tenemos una tercera etapa, ¿sí? Ya hacia el final de su carrera, mediados de la década del 60, perdón, la década del 70 y hasta el momento de su muerte, que ocurrió en el año 1986. ¿Sí? En ese periodo Borges, si bien continuó sacando libros de cuentos, volvió a escribir poesía y a dedicarse al ensayo. Eh, lo que es importante también es que, bueno,
esto tiene un motivo, ya sea estético, pero también un motivo personal. Borges, eh, sus últimos años de vida los transcurrió en la ceguera, ¿sí? Él, bueno, de forma hereditaria, por parte de su padre, bueno, tenía esta tendencia a la ceguera, y bueno, fue una condición que se agravó en un momento de la vida de Borges. Él tiene un accidente doméstico muy, muy tonto, que se golpea la cabeza, bueno, e incluso tuvo su vida en riesgo, ¿sí? Si mal no recuerdo fue en el 38, que bueno, no quedó ciego desde ese momento, pero sí ese accidente que casi le cuesta la vida, como les digo, aceleró un poco o agravó su condición, y el último tramo de su carrera lo pasó en penumbras, ¿sí? Él dictaba sus textos, dictaba sus escritos, que en realidad no eran escritos, sino que eran sus invenciones, y tenía secretarios, ayudantes que iban este, copiando lo que él dictaba, ¿sí? Bueno, Borges escribió, esto es muy interesante, ¿sí? Borges escribió todo, ¿sí? Salvo novela, ¿sí? Borges tiene, y no sé si drama escribió, me parece que tampoco escribió drama, voy a chequear el dato, pero me parece que no. Eh, sí, a él no le interesaba escribir novelas. Borges quería escribir cuentos breves, ¿sí? Él trabajó mucho la idea de condensación, ¿sí? Son cuentos de pocas carillas. Borges no escribió cuentos muy largos, pero hay cuentos que leemos que por ahí tienen una duración, no sé, una extensión, perdón, una extensión de 6 7 8 carillas, 9 carillas, pero sucede, es tanto lo que sucede, lo vamos a ver en El Inmortal, por ejemplo, que es el primer cuento del Aleph, El Inmortal, ¿sí? Que El Inmortal tranquilamente podría haber sido una novela, ¿sí? Por todo lo que sucede en el cuento que ya vamos a ver. Sin embargo, él condensa, tiene la virtud de condensar la trama, la acción, en pocas páginas. Borges, como intelectual, ¿sí? No solamente como escritor, sino como intelectual, fue muy importante para la literatura argentina, ¿sí? Él se dedicó eh, a la literatura fantástica, fue un gran divulgador, ¿sí? De la literatura fantástica, junto con su amigo y también escritor Adolfo Bioy Casares. Borges divulgaba, ¿sí? Textos fantásticos, digamos, de todo el mundo a través de revistas literarias que él mismo dirigía, como por ejemplo la revista Martín Fierro, ¿sí? La revista Sur, la revista Proa. Trabajaba allí también Mallea, a quien ya hemos estudiado, ¿sí? Digamos que Borges fue un actor de propagación literaria fundamental, no solamente él, sino también con todo un grupo de intelectuales que estaba, como les dije, Mallea, Bioy Casares, las hermanas Silvina, Victoria Ocampo, Oliverio Girondo, ¿sí? Bueno, todos autores que se nucleaban, y por sus contactos y también por las posibilidades que tenían de estar en contacto con Europa permanentemente, traían del, del continente europeo todo lo último que salía en materia artística, ya sea literatura, música, pintura, ¿sí? Borges fue un gran promulgador del arte, ¿sí? No solamente se dedicaba a crear, sino también a difundir, a propagar el arte. No obstante, Borges fue muy criticado. ¿Por qué? Porque, bueno, Borges, digamos que era la piedra en el zapato de muchos grupos intelectuales y políticos. ¿A qué me refiero con esto? Para los intelectuales de izquierda, sobre todo en la década del 60, 70, Borges era un burgués, ¿sí?
los intelectuales de corte marxista, Borges era un burgués, un escritor millonario, digamos, ¿no? Que se la pasaba eh, produciendo obras fantásticas, que no estaba comprometido políticamente, ¿sí? Y no estar comprometido políticamente en la década del 70 o anterior era no apoyar a las causas de los pueblos, no apoyar unas ideas de izquierda, digamos, que muchas son válidas, otras están un poco manipuladas políticamente. Lo cierto es que para los marxistas o para la gente de izquierda rechazaban a Borges, ¿sí? Porque lo veían como un burgués, ¿sí? Como un tipo acomodado que, si bien contaba con cierta fama como escritor, le daba la espalda a las cuestiones sociales. Por el lado de los nacionalistas católicos o intelectuales más bien de derecha, Borges también incomodaba. También incomodaba porque él tenía una posición estética digamos, religiosa muy definida. Borges se declaraba agnóstico, ¿sí? Si bien conocía como la palma de su mano la Biblia, conocía los textos judíos, conocía a la perfección la doctrina budista, Borges sabía un montón de budismo, sabía un montón de filosofía oriental. eh, bueno, él se declaraba agnóstico, ¿sí? El agnosticismo básicamente lo que dice es, bueno, tal vez exista un Dios, puede que exista un Dios, pero como sea, la razón humana nunca va a ser suficiente para aprenderlo, ¿sí? Para conocerlo. En definitiva, si existe o no existe es lo mismo, ¿sí? Total, el ser humano no va a poder entenderlo, ¿sí? Borges juega muchísimo con esta idea. Y también era criticado, fue criticado en su momento, más que nada por la derecha, como les digo, ¿no? O por ciertos grupos de intelectuales católicos. Siempre, ojo, nadie se ofenda con esto. Eh, Mallea, por ejemplo, era católico y se llevaba muy bien con Borges. Leopoldo Marechal, un excelente escritor, lo mismo, ¿sí? Hablo de más que nada de extremos, mismo cuando dije sobre los marxistas. No es que si eras marxista no puedes leer a Borges, siempre los extremos, ¿no? De hecho, Borges tomó un ciclo de cursos que se llamaron los cursos de cultura católica, que fueron muy importantes, que fueron la semilla de lo que es hoy la UCA. ¿Sí? Fueron unos cursos donde se transmitía la cultura católica, perdón, y Borges muy interesado fue, aprendió, eh, y también respetaba muchísimo la figura de Jesucristo, ¿sí? Él no es que era un bardero, un satanista, sino que era su única preocupación era la literatura. Esto hay que decirlo y hay que dejarlo súper claro. Borges fue un escritor cuya preocupación temática y estética principal fue la literatura. Borges fue un escritor que escribía sobre literatura. Todo lo demás, la política, la religión, el contexto social argentino y mundial, todo lo demás está subordinado, ¿sí? Depende de la literatura. ¿Sí? Borges es uno de los escritores que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Tan apasionados eh, por la literatura. ¿Sí? Bueno, todos, si escriben, ¿no? Cualquier escritor que escriba tiene esa vocación, pero en Borges ya rozaba una entrega total a la literatura. ¿Sí? Los temas de su obra. Como les dije, Borges escribió principalmente literatura fantástica,
Y como, bueno, si hay que enumerar, si hay que de alguna forma esquematizar sus temas, bueno, como les dije, primero la literatura. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos cuentos de Borges que parecen ensayos de obras literarias. ¿Sí? Borges borra la línea que divide un género de otro. Borges borra la línea que divide el cuento como ficción y el ensayo como producción científica, objetiva, también con un toque de subjetividad, ¿no? Porque es un ensayo. Pero me refiero a que las tramas de Borges, las tramas borgianas, muchas veces nos hackean, digamos, ¿no? Nos hackean en qué sentido. Y estamos leyendo un cuento, pero, che, esto parece un ensayo. Acá está hablando sobre, ¿sí? Una trama típica de Borges es, por ejemplo, qué sé yo, se encuentra un texto antiguo, un texto inédito, un texto desconocido, y el narrador lo analiza y lo comenta, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué me está presentando acá Borges? Porque parece un ensayo, pero sin embargo es todo parte de una ficción, ¿sí? Esto va a quedar mucho más claro, por supuesto, cuando lo leamos, pero a Borges le encantaba generar y presentar este tipo de tramas. ¿Sí? Por eso, y ahora me viene como anillo al dedo para decir que mucha gente dice, no, yo a Borges ni lo leo porque es difícil. Bueno, ciertamente como escritor fue muy claro. Él escribía de forma muy clara, era una escritura, yo diría, obsesiva. He tenido la posibilidad de ver borradores de Borges que están disponibles en internet, eh, pero él corregía cada palabra, literalmente, cada palabra, con una obsesión, con una meticulosidad pocas veces vista. Buscaba sinónimos, giros con las palabras para que el texto sea más claro. De hecho, se le atribuye una frase que dice, bueno, yo publico para dejar de corregir, ¿no? Para no corregir más. O sea, él corregía, releía sus textos hasta pulirlo, hasta dejar un cuento claro. Desde el punto de vista eh, verbal, ¿sí? O sintáctico, Borges no es difícil, no es difícil. Él escribe muy claro. Lo que se complica a veces, lo que se nos complica como lectores, son las referencias, lo que se llama la intertextualidad o la transtextualidad que él va tejiendo, ¿no? Porque por ahí un cuento nos remite a un filósofo, Borges conocía muy bien la filosofía, sobre todo la filosofía clásica, ¿sí? Grecolatina y la filosofía alemana, él era muy devoto de Schopenhauer. Sí, entonces, claro, por ahí un cuento nos remite a una cuestión filosófica que, como les decía al principio de la clase, nos obliga a nosotros a investigar sobre eso. Mínimamente a googlear, bueno, quién fue Schopenhauer, quién fue Hobbes, quién fue Platón, ¿sí? Eh, quién fue Aristóteles. Bueno, muchos nombres que van poblando los cuentos borgianos. Que claro, si yo me siento y leo el texto así, y obviamente no voy a entender nada, ¿sí? Pero si yo me comprometo con el texto e investigo, ¿sí? Voy a disfrutar muchísimo. Porque Borges propone una literatura eh, de un alto grado intelectual. Si bien él también tenía un costado popular, ¿sí? Borges también quería hacer una literatura popular, él no era elitista, porque muchas veces se lo tacha de elitista, como les contaba antes con la izquierda, que dice, no, este tipo es un burgués, no, bueno, a Borges también le interesaba la cultura popular, la cultura de los compadritos, de los gauchos, esto bien porteño, ¿no? Del cuchillero, ¿no? Eh, eso aparece mucho en Borges. Entonces, bueno, como tema principal, les digo, ¿no? La literatura. Otros temas que toca, el tiempo.
¿sí? Borges toma una idea muy oriental del tiempo. Borges entiende el tiempo como un tiempo cíclico, circular. Él juega mucho con esta idea, ¿sí? Juega mucho con la idea del eterno retorno, ¿sí? Los que habrán visto la serie Dark, por ejemplo, que está muy buena, también, bueno, ahí también aparece esta idea, ¿no? Lo que pasó en el pasado, bueno, pasó en el pasado, ¿no? Lo que ocurrió antes tiene un eco en el presente y lo que sucede en el presente también influye en el futuro y bueno, es un futuro que no es tan futuro, sino que es más bien como una recursión o revisión del pasado. O sea, bueno, esta idea del tiempo cíclico aparece mucho en Borges. Borges también tenía mucha influencia de la matemática, me interesaba mucho la matemática. Fíjense cómo nada queda, prácticamente nada queda fuera de la influencia de Borges. ¿Sí? Me refiero a que Borges toma muchísimas influencias. Bueno, el tiempo también está otro ligado al tiempo, otro concepto que él trabaja es el tema de la inmortalidad, ¿sí? La inmortalidad. La cuestión del coraje también es fundamental en Borges, ¿sí? Eh, el personaje borgiano, el personaje típico borgiano, es aquel personaje eh, que se ve enfrentado a su destino, ¿sí? Es un destino que lo pone a prueba, ¿no? El personaje borgiano tiene que demostrar su coraje, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera. Pero muchos autores dicen que esto tiene que ver más que nada con, como les decía al principio en la introducción, con sus antepasados militares, ¿no? Hay muchos autores también que afirman, que dicen que Borges en un momento de su vida tuvo que elegir entre las letras o las armas, ¿sí? Y bueno, finalmente eligió las letras, pero que las armas, ¿sí? Siguen estando presentes en sus cuentos, en sus trabajos, ¿sí? Em, bueno, el tiempo, la inmortalidad, el tema del doble también es muy común en Borges, ¿no? Esto que haya un personaje que tiene un doble, que es, bueno, es un concepto muy, ya viene desde siempre, desde la antigüedad, en el romanticismo también aparece, ¿no? Esto del doble. Eh, y hay una serie de elementos que son muy comunes en Borges, como el laberinto, por ejemplo. Es muy común en Borges contextualizar sus cuentos en laberintos o que aparezcan laberintos. También los tigres, ¿sí? A Borges les gustaban mucho los felinos, los gatos y sobre todo los tigres, ¿sí? Es muy común que aparezcan el tigre, jaguar, ¿no? También con connotaciones simbólicas, ¿no? El felino como símbolo de lo oculto, como símbolo también de lo misterioso, ¿no? Eh, bueno, creo que he dicho grandes rasgos, seguramente me olvidé de cosas muy importantes, sepan disculpar, seguramente voy a ir parcheando esto a medida que leamos sus cuentos. No es fácil presentar a Borges en 40 minutos porque hay muchas cosas para decir. Eh, yo francamente espero que puedan conectar con este escritor, que también fue un personaje, ¿no? Porque de paso les cuento, ¿no? Hay un gran mito alrededor de Borges, ¿no? Hay un mito en torno a Borges y él mismo se encargó de construir un personaje. ¿En qué sentido? En el sentido de que él era presentaba una figura pública, siempre inmaculado el tipo, ¿sí? Siempre de traje, con rigurosa corbata, traje, su bastón. eh, nunca lo iban a captar en público diciendo
algún exabrupto, ¿sí? O peleándose con alguien. Era un hombre muy correcto, de hecho era muy tímido porque tenía una leve tartamudez, ¿sí? Si bien él fue profesor, esto no lo dije, pero él dio clases en la UBA, y bueno, se cuenta que él era muy exigente como profesor, pero que en los finales dejaba hablar al alumno, ¿sí? Le decía, bueno, siéntese y hable sobre lo que preparó, pero no preguntaba nada, sino que quería escuchar, ¿sí? Que el alumno hable, hable, y dicen que era muy exigente y que bochaba bastante a sus alumnos, ¿no? Bueno, como les digo, sí, fue en gran medida un personaje, un personaje. Eso también hay que saberlo, ¿sí? Hay un factor Borges, y he leído un libro excelente de Pauls, que se llama justamente ¿sí? El factor Borges, ¿no? Que este libro nos cuenta un poco que él también sintió un placer en presentarse como un personaje, ¿sí? Eh, pero un hombre de una personalidad muy interesante, de una cultura muy profunda, que bueno, espero que lean sin prejuicio sus textos. E insisto, todo lo que no dije en esta presentación, todo lo que omití decir, va a ir apareciendo poco a poco a medida que leamos sus cuentos. Yo ahora mismo les voy a dejar, junto con esta presentación, un PDF con ficciones, ¿sí? Y les voy a pedir que lean para el jueves, que tenemos Zoom, el primer cuento de ficciones, que es un cuento sencillamente impresionante. Así que bueno, espero que lo disfruten, ¿sí? Estamos en contacto, cuídense mucho.